cuerpo de guardia y que nos hace falta saber diagnosticarla. Entonces vamos a comenzar con la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal tiene dos criterios fuertes. Uno, que la frecuencia cardíaca tiene que estar alta, ¿verdad? Y dos, si es sinusal, es que hay onda P. Lo dice el nombre, taquicardia sinusal. El ritmo nace en nodo sinusal y la frecuencia está elevada porque está taquicárdico el paciente. La frecuencia normal, recuerden que es de 60 a 100 latidos por minuto. Pero si yo quisiera, estoy manejando un cardiópata, un paciente cardiópata en cualquier cardiopatía, la frecuencia que yo quiero que tenga mi paciente es entre 60 y 80. Claro ese detalle. Es decir, que cuando yo tengo un cardiópata, una cardiopatía hipertensiva y tiene 90 de frecuencia cardíaca, yo digo ya que el simpático se está moviendo y que el tratamiento no está siendo efectivo. Y estoy buscando factores de riesgo que me lo hacen que no esté controlado. No está mal, no está descompensado, pero algo lo está moviendo ya y si lo dejo, en la próxima consulta está en 100. Entonces, normal de 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, la taquicardia sinusal, lo dice el nombre, frecuencia cardíaca entre 100 y 150 latidos por minuto y tiene onda P. Y este detalle es importante. Entre 100 y 150 latidos por minuto y tiene onda P. Entonces yo lo que voy a ver es que hay onda P. Y que la distancia entre aquí y aquí, 1500, entre la cantidad de cuadraditos, me va a dar este número. ¿Verdad? Eso es una taquicardia sinusal. Muy fácil de diagnosticar. Ahora, ¿con quién tengo que hacer el diagnóstico diferencial? Con la taquicardia auricular. Tengo que hacer el diagnóstico diferencial con la taquicardia auricular, que en algunos libros viene también como taquicardia paroxística supraventricular. Si es supraventricular, es auricular. En algunos libros viene así, taquicardia paroxística supraventricular. Pero es lo mismo que taquicardia auricular. ¿Qué diferencia tiene? Que la frecuencia cardíaca está por encima de 150 latidos por minuto, pero tiene onda P también, porque es en ritmo sinusal, sale del nodo sinusal el estímulo, el impulso eléctrico. ¿Vieron la diferencia? Es decir, ¿quién nota la diferencia? La frecuencia cardíaca. Lo que hace la diferencia, hasta 150 es sinusal. Por encima de 150, en ritmo sinusal, es auricular. Ahora, ¿qué puede pasar? Pregunto. Si esta frecuencia estuviera en 250, un ejemplo, no puedo mirar la onda P. No veo la onda P, porque la frecuencia está muy alta. Y entonces estos dos complejos se me pegan mucho. Y la onda P no la puedo mirar. Ya, no la puedo ver, pero ¿cuál es cómo yo digo entonces? Se trata de una taquicardia auricular. Porque la distancia entre R y R son regulares. Es la misma distancia. Es decir, que yo en una taquicardia auricular puede ser que no vea la onda P porque mi frecuencia cardíaca es muy alta. Pero yo digo que es auricular porque hay regularidad entre las R. ¿Entendieron eso? ¿Eso? ¿Qué pasa? Cuando yo medico a mi paciente, que le pongo tratamiento, que me baja la frecuencia, enseguida veo la onda P. ¿Entendido eso? Es decir, ese detalle en esto hay que saber, hay que, porque si no veo onda P, pudiera estar pensando en otra arritmia y pensando de que el impulso no nació en el nodo sinusal, pero como veo que los complejos son regulares, digo, no, que va, aquí el impulso está entrando a la misma frecuencia al ventrículo, lo que pasa es que está muy alto y no la puedo ver la onda P.
Déjame ponerle tratamiento y cuando le pongo tratamiento ya veo la onda P. Apenas baja un poquito la frecuencia, ahí está la onda P. ¿Entendido eso? Fibrilación auricular. Vamos a poner primero la fibrilación auricular para notar la diferencia. Doutor, e a onda P superposta lá tem uma sinusal? Cuando la onda P se superpone a la T o en el complejo QRS o en otro lado se llama taquicardia auricular multifocal o polimorfa. Ese no me interesa que la sepan. Si se pone a la onda T es porque la frecuencia está alta también. Porque si aquí yo tengo una T y aquí tengo la P, si la frecuencia está alta, se me pega, no está superpuesta y no la veo luego por la frecuencia tan alta. Tengo que bajar la frecuencia y darme cuenta que había una T y una P. Ahora, fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede cursar con frecuencia normal, con frecuencia cardíaca baja o con frecuencia cardíaca alta. Y esta es la más frecuente y es la que yo tengo que hacer diagnóstico diferencial. Entonces ya nosotros hemos hablado de fibrilación auricular, que hay un impulso eléctrico que no nace en el nodo sinusal. Por tanto, si no nace en el nodo sinusal, ¿habrá onda P? No. No hay onda P. Es decir, igual que si esta tuviera una frecuencia alta, no hay onda P. Ahora, si el impulso está entrando, recuerden que yo les hacía el dibujo este. En fibrilación auricular hay un estímulo aquí, entró, hay otro aquí, entró, hay otro aquí y entró. Por tanto, una frecuencia en 20, otra en 40 y otra en 60, ¿verdad? ¿Cómo voy a ver los electros? ¿Habrá regularidad entre las R y R? No. Entonces ahí mismo está la diferencia con las otras. Es decir, en fibrilación auricular yo veo una R aquí, otra aquí, pero la otra aquí, y la otra aquí, y la otra aquí. Los complejos QRS no son regulares. QRS no regulares o no equidistantes. En algunos libros hablan de esta palabra. No equidistantes. Entonces ese es el detalle fundamental de la fibrilación auricular. No tiene onda P porque el estímulo no nace en el nodo sinusal. Y como entran en diferentes frecuencias, porque viene de diferentes lados ese estímulo, los complejos no son regulares, no son equidistantes. Entonces, ¿denotan la diferencia entre las tres arritmias? Aquí hay onda P, aquí hay onda P, aquí no hay onda P. Aquí la frecuencia está por debajo de 150, aquí por encima de 150 y aquí depende del paciente en particular. Puede estar con frecuencia baja, normal o alta. Si esta tiene la frecuencia muy alta no veo onda P, pero los complejos son equidistantes, regulares. En esta si está la frecuencia como quiera que esté, no hay onda P, pero los complejos son irregulares, no son equidistantes. ¿Claro con eso? Entonces esos detalles hay que ponérselos ahí a los dibujos de ustedes. Taquicardia ventricular. Miren, la taquicardia auricular es de complejos QRS generalmente estrechos. La taquicardia ventricular es de complejos QRS anchos, porque el problema está a nivel ventrículo y el ventrículo es grande, la masa ventricular. Hay una gran diferencia. La frecuencia cardíaca es decir, QRS anchos, frecuencia cardíaca aumentada. No veo la onda P. No veo onda P porque la frecuencia es muy alta. Y hay algo típico. Este paciente viene muy mal.
taquicardia ventricular, el paciente viene muy mal, es un paciente grave, es un paciente que está infartado y de momento comienza con una arritmia ventricular. Por tanto, va a estar pálido, frío, sudoroso, polinecho, taquicárdico, no sé, todo lo que ustedes quieran poner de un paciente cardiópata. Pero está muy grave. A diferencia de los otros, que lo único que siente muchas veces es palpitaciones, que la taquicardia le molesta. La ventricular es más grave per se que la auricular. Este es el preámbulo de la fibrilación ventricular. Es decir, taquicardia ventricular, cuando yo veo a un paciente con taquicardia ventricular, tengo que tratarlo de inmediato, sea con drogas o sea con contrachoque eléctrico. Porque detrás de eso, si no lo resuelvo y no trato la causa, viene la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es parada cardíaca. Ahora, ¿tendrá este paciente factores de riesgo que yo pueda modificarle y me baje la frecuencia cardíaca? Sí, ¿verdad? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Qué factores de riesgo? Sedentarismo. Sedentarismo, Fumador. tabaquismo, alcohol, Obesidad. obesidad, diabetes, hipertensión. Claro, la hipertensión con la estimulación simpática. ¿Qué más? Sí, Alto consumo de sal. sí. Drogas, mucho café, el estrés. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienen de denominador común todo esto? ¿Qué tienen todos estos factores como denominador común? Estilo de vida. Son modificables. ¿Qué más? Tienen que ver con el estilo de vida. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tienen en común todos estos factores? Igor. Vão causar mesmo cardiopatias. São fatores de Ponle otra cosita. síndrome. Estimulantes cardíacos. ¿A qué se parece esas palabras? ¿Estimulación qué? Simpática. Simpática. Todos ellos tienen como denominador común que activan al sistema nervioso simpático. Por tanto, si yo modifico el estilo de vida, yo inhibo al simpático y debe de bajar la taquicardia. Qualquer uma delas. Gustavo. Cualquiera, todo lo que tenga el paciente. Yo quiero que se modificaran todos los pacientes. Y recuerden todo lo que mencionaron que no puse ahí, que están asociados. Es decir, todo lo que ustedes dijeron de diabetes, obesidad, sedentarismo, todo eso está asociado ahí. Pero estos los vamos a tener muy frecuente en la comunidad. Todo esto es muy frecuente en la comunidad donde vamos a trabajar, que no les quepa duda. Y varios junticos, un paciente con varios de ellos, ¿a qué tengo que hacer? Modificar el estilo de vida. Entonces el paciente llega con una taquicardia sinusal o auricular o una FA y enseguida lo que quiere es medicamento, que le quitemos lo que se siente mal por medicamento. Y él no tiene responsabilidad de su salud. No hay responsabilidad de su salud porque no quiere modificar el estilo de vida. Entonces por ahí tenemos que trabajar fuerte nosotros. Ahora, si yo les dijera qué drogas serían buenas para matar a este simpático, beta bloqueador. Es decir, que una de las drogas de elección, no la única, para estas arritmias, serían los beta bloqueadores. Es decir, que van a controlar frecuencias sí o sí. Ahora, yo quiero también, les voy a estar preguntando en el examen una pregunta que dice, ¿qué haría usted como médico si le llega un paciente con una frecuencia cardíaca alta de este tipo? No esta ya sale de lo frecuente. Si llegara un paciente con una frecuencia alta y usted está en Sao Paulo Flecha o en Santa Cruz Flecha, bien lejos, donde no tiene muchas cosas, ¿qué haría usted como médico para bajar la frecuencia del paciente? Maniobras vagales, ¿verdad? Yo estimularía al vago por seguida
y la actividad simpática. Por tanto, el tratamiento de elección y sobre todo de esta arritmia, es decir, lo voy a estar preguntando para ella, tratamiento de elección y de primera mano son las maniobras vagales. Y tenemos 4 o 5 maniobras vagales. Miren para acá. Compresión de los globos oculares, reflejo oculocardíaco, que lo vimos en fisiología. Yo aprieto primero un globo ocular, ¿verdad? Cierro los ojos, aprieto primero uno, le doy masaje ahí en el globo ocular y después el otro. Primero uno y después el otro. Esa maniobra puede reducir la frecuencia cardíaca. Reflejo oculocardíaco. Estimular el reflejo oculocardíaco. Otro reflejo que nosotros aprendimos, reflejo carotidio, ¿verdad? Entonces yo vengo, miren para acá, nuez de Adán, 1 centímetro por delante del esternocleidomastoideo, 1 centímetro por debajo de esa línea que yo paso ahí, ¿verdad? Tengo aquí la nuez de Adán, tengo aquí el esternocleidomastoideo, paso una línea imaginaria por ahí, 1 centímetro por debajo, aquí y aquí tengo el seno carotidio. Por tanto, estimulación del seno carotidio de un lado y después del otro. Reflejo carotidio, que tiene que ver con noveno y décimo par craneal. Reflejo carotidio. Otro reflejo. Reflejo faríngeo. Muy bueno. ¿Qué es lo que hago con el reflejo faríngeo? Depresor baja lengua y se lo llevo hasta lo último. Ustedes saben que cuando estamos cepillando, si se nos va el cepillo para atrás, sí, eso nos da náusea, vómito, deseo de vomitar, porque estoy estimulando de arriba ese centro. Por tanto, eso estimula noveno, décimo par craneal, glosofaríngeo, al noveno sobre todo. Por tanto, reflejo faríngeo. Se ha visto también que cuando yo le pongo la cabeza bajo una llave de agua, le abro la llave de agua y meto la cabeza de abajo, eso también se ha visto, no me pregunten el mecanismo fisiológico porque no lo sé, poner la cabeza debajo de una llave de agua. Con hielo. Sí, ahí atrás. Claro, ahí atrás está el tronco encefálico, cerquitica. Y quizás entonces la llave de agua me está ahí estimulando directo ahí. El agua, claro, en el mecanismo del agua fría produce vasoconstricción. O sea, hay que estudiar el mecanismo, porque no es lo que quiero que suceda. Lo que quiero que haya vasodilatación o vasoconstricción. Jason profundiza en ese aspecto para que nos actualice. Y el otro es, si no resuelve nada de eso, usted le dice al paciente, vaya al baño y puje como si fuera a defecar. ¿Verdad? Entonces eso vamos a ponerle, recuerden que ahí sí está activándose el parasimpático con médula sacra, todo eso que tenemos ahí abajo, con la defecación que es actividad parasimpática. Entonces podríamos ponerle el reflejo de la defecación para que sigan los reflejos. Algunos estudiantes en algún momento me dijeron reflejo anocardíaco, pero eso no está descrito así. Entonces, esas son maniobras vagales que yo puedo hacer sin necesidad y son efectivas muchas veces. Yo tuve que irme con 23 añitos para mi pueblo Flecha y no tenía muchos medicamentos porque era periodo especial en Cuba y esas maniobras me ayudaron mucho en la taquiarritmia, es decir, que son bastante efectivas. Entonces por ahí esta maniobra. Desfibrilación auricular, ¿qué otra cosa quiero que sepan? Bueno, su mecanismo de producción, que ya lo hemos hablado varias veces. Recuerden que es un éxtasis de sangre que hay aquí
porque esta sangre no todo va a pasar, se va a quedar acá, y esto forma coagulitos ahí, y esos coagulitos pasan para acá, y de aquí van a donde quieran ir. Por tanto, yo quiero que si yo les pregunto cuál es la complicación más temida de una fibrilación auricular, me tienen que decir los embolismos sistémicos, en cualquier lado. Embolismo sistémico en cualquier lado, no solo cerebro, puede ser en el pulmón, puede ser en un brazo. Tuve un paciente una vez en un RFA, un embolismo en un brazo, y el hombre pléjico de ese brazo, y no había nada arriba. Y entonces, si yo digo que la complicación más temida son los embolismos, les voy a estar preguntando también cómo ustedes previenen un embolismo en fibrilación auricular. ¿Cómo lo previenen? Si tengo un paciente en FA, ¿cómo yo prevengo que me haga un embolismo? Porque es la complicación más frecuente. ¿Qué drogas estaría utilizando? Anticoagulantes como la warfarina. Si es ingresado, heparina. Pero si no es ingresado, si es en la casa, ambulatorio, lo que le voy a poner es warfarina. Sí. Y si tiene contraindicación para los anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Como la aspirina. Clopidogrel, y hay otro que es la ticlopidina. Esto se utiliza mucho cuando hay intolerancia a la aspirina, a la silvastatina salicílica. Se utilizan esos otros. Clopidogrel, grel y ticlopidina. Bueno, si fuera una bradicardia sinusal, ¿cuál sería lo típico de una bradicardia sinusal? ¿Cómo que es? Bradicardia sinusal. ¿Cuál sería lo típico? ¿Tendrá onda P? Tiene, ¿verdad? Porque es sinusal, por tanto tiene onda P. ¿Y la frecuencia? Baja. ¿Por debajo de cuánto? De 60 latidos por minuto. Es decir, que bradicardia sinusal es muy fácil. Tiene onda P y cuando le calculo la frecuencia, está por debajo de 60, esa no hay problema. Entonces vamos a ver otras arritmias que pulsan con frecuencia baja y que sí son importantes, que son los bloqueos aurículo-ventriculares. Bloqueos aurículo-ventriculares. Hay tres tipos de bloqueo AB: el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Y yo di en la primera clase de electro que estos bloqueos ocurrían cuando onda P, PR, Q, R, S, T. Yo les decía que yo tenía aquí un intervalo, que era el intervalo PQ, y que este tendría que estar entre 0,08 y 0,20 segundos, ¿verdad? Les decía, si está por debajo de 0,8, se acorta el PR, esto se pone muy chiquitico y la conducción es demasiado rápida. Y eso se llama síndrome de preexcitación. Pero más que ese, porque no son tan frecuentes, quiero que reconozcan lo contrario. Cuando el PR es más de 0,20, ¿qué le pasa a la conducción auriculoventricular? Más largo. Se enlentece, ¿verdad? Se enlentece, por tanto, ahí aparecen los bloqueos auriculoventriculares. Por tanto, lo primero que yo tengo que saber en un bloqueo AB es que el PR está alargado mayor de 0,20 segundos, independientemente del tipo que sea. Pero tengo que tener un PR o un PQ. Miren este otro detalle. No en todos los electros voy a ver onda Q y es normal. Es decir, yo en algunos voy a ver onda Q y en otros no voy a ver onda Q. Si hay onda Q, se llama PQ.
Pero si no hay onda Q, se llama PR. Es decir, como quiera es lo mismo. PR o PQ. En algún momento digo PR, en otro momento digo PQ. Ahora, el de primer grado. ¿Qué tiene el bloqueo AB de primer grado? Tiene un PR que está alargado. Lo único que tiene es un PR largo o PQ mayor de 0,20 segundos. Pero todo lo demás es igualito. Donde quiera que yo mido tiene 0,24, 0,24, 0,24, 0,24. En cualquier derivación que yo esté midiendo, el PR de este paciente está alargado. Es muy fácil de diagnosticar. Mayor de 0,20 segundos. Mayor de 0,20 segundos. Ahora, bloqueo AB de segundo grado. El de segundo grado tiene dos posibilidades. O es un MOVIS 1 o es un MOVIS 2. Y le vamos a poner aquí con PR variable y este le vamos a poner con PR o PQ, como ustedes quieran ponerle, fixo. ¿Verdad? Vamos a ponerle eso ahí. MOVIS 1 y MOVIS 2. Poliana, ¿qué querrá decir esto, Poliana? ¿Cómo tú identificas, lo que hemos visto hasta ahora, cómo tú podrías identificar un bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1? ¿Qué tienen en común todos los bloqueos AB? ¿Qué tienen en común? Vamos, dímelo. Un PR o un PQ alargado, ¿verdad? Yo voy a tener en este bloqueo un PR que está largo, pero dice que es variable. ¿Qué querrá decir eso? Vamos a dejar a Poliana. Alto. ¿Será igualito que este? Que siempre era 0,24, 0,24, 0,24. ¿O este varía? Puede variar. ¿Qué quiere decir eso? Si esta medida era 0,24, que puede ser mayor, esta otra, ¿cómo va a ser? puede ser 0,30, 0,30. ¿Y esta otra? pode ser 0,35. 0,36. Hasta que llega una P aquí. Esto venía con un QRS aquí al lado. Hasta que llega una P aquí que no condujo al ventrículo. Por tanto, no tiene QRS. El bloqueo AB de segundo grado es un PR que va variando progresivamente hasta que llega una P que no conduce a los ventrículos. ¿Entendieron eso? Por eso se llama variable. Es un PR o un PQ que va variando 0,20, 0,24, 0,28, 0,36 y ahí viene una P y no condujo al ventrículo, se acabó de bloquear. No tiene complejo QRS aquí atrás. Vamos a dibujarlo aquí para que ustedes lo vean. Miren acá un momentico, miren todos acá. PR que está largo, 0,22. Se fue alargando otro poquito, 0,24. Se fue alargando otro poco, 0,30. Hasta que llegó una P que no condujo hacia el ventrículo. No tenía QRS detrás. Eso es un bloqueo AB, MOVIS 1, grado 2, MOVIS 1.
Ahora, ¿qué diferencia tendrá con este movido que dice que el PR fijo? Vai ser sempre Siempre lo mismo. Así, conduce, así, conduce, así, conduce, hasta que llegue una P que no conduce. Es decir, el PR que está largo pero fijo. Largo pero fijo, hasta que llegue una P que no conduce al ventrículo. ¿Entendieron eso? Ai, doutor, os meus está tudo errado, eu não entendi nada daquele livro, porque tá tudo diferente. ¿Está todo diferente? Sim, meus textos Ya. estão todos diferentes. Ya, usted después se sienta conmigo para ver el libro, Aham. porque hay que hacer una crítica al libro muy grande Aqui no sobre texto. esto para entender. Quiero que vean la lógica, lo dice el nombre, PR variable. El PR va variando. Hay unos libros que dicen con periodo de Weichenbach y sin periodo de Weichenbach. PR que va variando progresivamente hasta que no condujo el ventrículo. PR fijo. Se mantiene fijo hasta que no condujo el ventrículo. A ver, dime, bola. E essa variável pode barrar a onda P, porque aí está aumentando. Pode ter um caso que por ela La onda P. 4, el 3, No, la onda P no, el PR. No, ya dejaría de ser el bloqueo porque este tiene que ir progresivamente poniéndose más largo hasta que llegue un momento que no conduce. No. E quais são os sintomas da paciente com bloqueio? Ahorita vamos a ver eso. ¿Entendido el bloqueo AB de segundo grado? Vamos al de tercer grado. Yo recuerdo algo, el profesor de cardiología en el semestre que viene piensa que ya ustedes se saben todo esto. Es decir, tómenlo en serio para, por lo menos esta frecuente que él diga, esas vinieron con eso aprendido. Porque ya hemos rotado por materias que debíamos tener base de esto. Es decir, hoy lo que yo estaría haciendo era consolidando algo que ya se sabía. Entonces vamos al bloqueo AB en tercer grado. Esta se llama también bloqueo AB completo. ¿Qué querrá decir? Que el bloqueo es completo. Entonces yo tengo aquí un corazón que debía de transmitir todo su impulso al nodo AB, de aquí a las de His, rama derecha y rama izquierda. ¿Y qué ha pasado? En la conducción de aurícula a ventrículo ha habido algo que ha bloqueado esa conducción. Por tanto, yo lo pongo aquí. Ayer me hablaban de una clasificación sufraisiano y frisiano. Bien, dice para los cardiólogos. El que se vaya a ser cardiólogo debe de saberlo. Nosotros como generalistas nos interesa diagnosticar un bloqueo completo porque mata pacientes. Esta arritmia mata pacientes y nos puede llegar a cualquiera. Por tanto, fisiológicamente ya sabemos que lo que hay es una interrupción en la conducción desde las aurículas a los ventrículos. Por tanto, las aurículas se van a estar despolarizando independiente de la despolarización de los ventrículos, porque hay algo que limita esa conducción. Recuerden que yo les he hablado en algún momento que tenemos tres tipos de marcapaso. Un marcapaso primario, que es el duro, el nodo sinusal, que genera la frecuencia. Un marcapaso secundario, que es el nodo AB, que regula la frecuencia que viene de arriba. Y tenemos marcapasos subsidiarios en las paredes de los ventrículos. Es importante saber eso porque si me falla este, tengo este. Pero si me fallan estos dos, al menos tengo algunos aquí. Entonces yo pregunto, la frecuencia con que este está bien, el problema es en este,
este está bien, las aurículas comienzan su despolarización normal. ¿Qué frecuencia tendrá la frecuencia auricular? ¿Cómo estará la frecuencia de las aurículas? Normal, porque ellas se despolarizan bien, por tanto hay una frecuencia auricular normal. Y yo les enseño a ustedes cuando cálculo de frecuencia ventricular, que es la que nosotros los médicos utilizamos, pero en este caso yo tengo que hablar de frecuencia auricular y frecuencia ventricular, y se calcula igualito. De onda P a la próxima onda P, ¿qué distancia hay? 1500 entre los cuadraditos que hay entre una P y la otra P, ¿verdad? La frecuencia auricular sería, si la ventricular era entre R y R, la frecuencia auricular es entre P y P. ¿Claro eso? Entonces la frecuencia auricular es normal porque las aurículas se despolarizan normalmente. Ahora, hay un fallo de este marcapaso, un bloqueo total. Lo que la aurícula mandaba, aquí se detuvo, no lo pudo pasar para el ventrículo, ¿verdad? Si lo hubiera pasado y aquí venía una frecuencia de 100, quizás este nodo me lo hubiera pasado a 80 para el ventrículo, ¿verdad? Más o menos, fisiológicamente. Pero como está bloqueado, ahora tienen que tomar el mando los marcapasos subsidiarios para mantener la vida del paciente, porque si ellos no se activan, la vida del paciente se va del aire. ¿A qué frecuencia tirarán estos marcapasos? ¿A 80? No, por debajo de 40. Entonces voy a tener una frecuencia ventricular generalmente por debajo de 40 latidos por minuto. Entonces una R va a estar aquí, la otra R va a estar acá, ¿verdad? 1500 entre R y R me va a dar 36. De P a P la auricular, de R a R la ventricular. Entonces, ¿qué yo voy a ver en mi electrocardiograma? Esto es importante. Lo primero que yo hago, si yo digo, cuando yo estoy viendo bloqueo porque veo frecuencia baja, es decir, lo primero que me llama la atención de un bloqueo es que la frecuencia cardíaca está baja. Yo digo, este paciente con 40 latidos por minuto debe ser un bloqueo auriculoventricular. Para pintarlo más, no pienso en bradicardia sinusal. Si cuando le hago el electro una bradicardia sinusal, bienvenida a la bradicardia sinusal. Pero pienso enseguida en bloqueo AB. Cuando me llega el electro yo digo, no es un grado 1, porque ya sé que el grado 1 es lo único que tiene es PR largo. No es un grado 2, porque ya yo sé las características del grado 3. ¿Qué me queda pensar? Es decir, que el grado 3, uno de los diagnósticos es por exclusión, ¿verdad? Esa palabra la conocen. Sí. Exclusión. Yo excluyo el grado 1, excluyo el grado 2 y me quedo con el grado 3. Eso es un diagnóstico, una manera de hacerlo. Es un tipo de diagnóstico. Es decir, en medicina utilizamos también ese diagnóstico por exclusión. Quito aquello, que parece diferencial. Quito aquello y me quedo con esto. Ahora, en el electro que yo voy a ver, ayer lo vieron el equipo de práctica. Una onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P. Las P son normales y regulares. La distancia entre ellas es regular. Lo que sucede es que aquí me va a caer un complejo, aquí me va a caer otro complejo, la P detrás del complejo, la P pegada al complejo. Claro, esto es hipotético, solo quiero demostrarlo. En el electro no lo van a ver así, porque las R tienen que quedar equidistantes también. Lo que quiero decirle es que en el electrocardiograma, lo vamos a ver en la práctica, en el electrocardiograma las ondas P son regulares, ondas P regulares, pero pueden caer en cualquier parte de mi electro. Es decir, pueden caer pegadas con la T, pueden caer encima de la R, pueden caer 2P bastante cerca. Es decir, siempre van a ser regulares a la misma distancia, pero van a caer en cualquier parte, no en el ritmo sinusal normal que nosotros estamos acostumbrados, onda P, QRS,
Es decir, puede caer normal, puede caer aquí, puede caer aquí delante de la R, puede estar inscrita aquí pegadita, ahí montadita, o R en T, es decir, P en T, como decía Bruna, pegadita a la T. Es decir, pero siempre A distância A onda P não vai ter relação com o regular. La onda P no son P regulares sin relación, bien, sin relación con el QRS. Sin relación con el QRS. No siempre tienen relación con el QRS. Ahora, el otro detalle también es que los QRS también son equidistantes. También son equidistantes. No guardan relación con la P, pero entre ellos también es la misma distancia. Por tanto, QRS equidistantes o regulares. ¿Qué hacemos los médicos? Si tengo una regla bien, pero si no agarro la hoja de papel de mi hoja de cargo, la hoja de cargo que yo estoy anotando a los pacientes, yo agarro esa hoja y hago esto. Déjame ver la distancia entre P y P. Acá, acá, acá. Y me doy cuenta que es la misma. Le hago una rayita. Hacemos esto. Esta es la hoja de cargo. Yo vengo aquí, me paro en el medio de la P y digo, aquí. Ah, mira, ahí mismo. Ah, mira, ahí mismo. Son regulares las P. Y hago lo mismo con la onda R. Me paro aquí y digo, ah, mira, la misma distancia, las ondas R. Espérate. No te apures. Acuérdate que el Señor nos dio 2 oídos, 2 ojos y una sola boca para escuchar más, ver más y hablar menos. ¿Ya, María? Vamos. Contra a frequência ventricular, você mide com as distâncias entre R e R. ¿Qué tú crees, Igor? Las frecuencias ventriculares se miden por la distancia de R a R. ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde está la otra amiga mía? No vino la otra amiga mía hoy. No vino, Edora. Pero tengo otra amiga que ni me mira. Isabela, dime, ¿la frecuencia ventricular se medirá de la distancia de una R a otra R? Sí. E por que as normais da frequência ventricular está abaixo? ¿Qué es lo que está normal? Auricular que é a P. ¿Qué es lo que está? Mire, por debajo de 40 latidos por minuto. A distância diferente estava com Um bloqueio, ¿Ya? Es decir, no, en bloqueo AB la frecuencia de los ventrículos es por debajo de 40 latidos por minuto y la explicación es esta. Esta es la explicación que es lo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué será? Por esto. Porque hay un bloqueo que no permite la conducción de las aurículas y los marcapasos subsidiarios toman el mando, pero ellos nada más pueden latir a 40 latidos por minuto, a 35 latidos por minuto, no más que eso, a 20 latidos por minuto. e a porque esse complexo é mais estreito. Son con complejos estrechos normales. porque está escrito onda P regular na taxa. Ondas P regulares, son regulares, la distancia entre ellas es regular, eso está bien así. Ahora, decía ahorita Manuela, o Bruna, no sé, ¿qué clínica tendrá este paciente? ¿Cuál será la clínica fundamental de un paciente con un bloqueo? Bueno, tienen bradicardia, el examen físico, y clínicamente, pálido, frío, sudoroso, decaído, cansancio fácil, mareo, síncope. Recuerden que ayer hablábamos de la crisis de estos pacientes, sobre todo este, hace algo que se llama crisis de Stokes-Adams. Crisis de Stokes-Adams, que es síncope, gotean, se caen, la frecuencia es muy bajita. Voy a estar preguntando, tratamiento de un paciente con un bloqueo auriculoventricular con clínica buena. Y siempre, el tratamiento de este paciente, marcapaso. Eso lo voy a estar preguntando. ¿Qué es lo que resuelve la situación de un bloqueo? De 3er grado, marcapaso, pero si es de un 2º grado con crisis de Stokes, marcapaso también. Es decir, un paciente de 2º grado
que me esté haciendo síncope y síncope y síncope, aunque sea de segundo grado, yo lo veo con el cardiólogo para que le ponga un marcapaso. No voy a esperar que sea uno de tercero. ¿Y el de primero? Y el de primero, generalmente lo que yo hago es utilizar drogas para aumentar la frecuencia. ¿Qué droga podría ponerle? No, digoxina no. ¿Qué droga utilizaría que ustedes conocen que aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Cuál? No, imagínate tú para la calle, tú mandarle dobutamina a un paciente, eso es por vía parenteral. Váyase con este suero de dobutamina para la casa. Claro, si, si lo que tiene es una frecuencia baja, no tiene que hacer otra cosa. El bloqueo de primer grado. ¿No? No, porque tampoco esa droga Que es para ir para de casa, emergencia. no atendo hospital. No. Un broncodilatador que ustedes conocen que da taquicardia. Salbutamol. Salbutamol. No sé si alguno ha tomado salbutamol. ¿No? Teofilina. Teofilina. Son adrenérgicos y aumentan la frecuencia cardíaca. Atropina. Esas son las drogas que utilizamos generalmente. Atropina, salbutamol, teofilina. ¿Para qué? Para que le aumente un poco la frecuencia. Se activa el simpático, aumenta un poco la frecuencia y el hombre se siente mejor. Marca passa cada 2 Qualquer Faço nada, gente. Entonces, si se bloquean los ventrículos, si se bloquea la conducción de las aurículas al ventrículo, miren acá, aquí en esto que acabamos de ver, el bloqueo estaba aquí, ¿verdad? Aquí era el bloqueo, la conducción para acá abajo no podía pasar. Ahora vamos a imaginar que el estímulo sí pasó. No se podría bloquear, los ventrículos no se podrían bloquear, la conducción de ellos no se podría bloquear. Es decir, puede ser que el estímulo pase bien a la raíz, pero cuando él manda la información a la rama, ahí mismo se bloqueó. Entonces yo podría tener un bloqueo aquí, o podría tener un bloqueo aquí. Leacil. El relajo sea con orden, si no se pierde lo normal. Bloqueo completo de rama derecha. En el bloqueo completo de rama derecha, si yo bloqueo esta rama, ¿qué tendrá que hacer el ventrículo derecho para resolver la situación que tiene? ¿Trabajará menos o trabajará más? Tiene que trabajar más. Por tanto, muy probable el eje yo lo encuentre desviado a la derecha. O puede que sea normal. El bloqueo de rama derecha, yo puedo encontrar un eje desviado a la derecha o puede que sea normal. ¿Celular? Puede que esté desviado a la derecha o puede que sea normal. Ahora bien, ¿dónde está el trastorno de la conducción ahora? ¿En qué parte de mi corazón? Ventrículos. ¿Qué parte del electro es la que me evalúa la despolarización de los ventrículos? El QRS. Recuerden que hasta la S es despolarización, la onda T es repolarización. Por tanto, aquí está complicada la despolarización en esta zona. Si está complicada la despolarización en los ventrículos, yo estoy imaginando que el problema está en el QRS.
Ahora, pero es la parte derecha de mi corazón. Por tanto, yo tengo que buscar ese trastorno de la conducción en la parte derecha. ¿Cuáles serían las derivaciones que me evalúan la parte derecha de mi corazón? AVF e AVL e AVF. El 6 y el 7, dime que está por acá. Yo pongo los electrodos aquí. B1 y B2. B1 y B2, que son los que más para acá están evaluando esta zona. Miren para acá. O recuerden que yo ponía los electrodos aquí más o menos. ¿Verdad? B1, B2, B3, B4, B5, B6. O esto más abajo. Esto más abajo, muchachos. Más abajo. Ahora, estos son los que me evalúan más la parte derecha. Pero si yo quiero el virus, estos de aquí. Y pongo un B3, B4, B5, B4, B5, B6 del lado derecho y también me evalúa la parte derecha. Pero eso no lo hacemos casi nunca. Nosotros nos percatamos de que hay un bloqueo de rama derecha con B1 y B2. B1 y B2. Y tiene un patrón típico que se llama RS, R'. RS, R'. Dime, Jesús. Entonces, porque yo usaba las derivaciones sexuales ascendentes para dejarlas normales hasta B6, ¿no? Usaba B7 y B8, ponerlas a la pared derecha, no se usa. En el infarto sí. Solo infarto. No, infarto sí, porque B7, B8 y B9 lo que miden es cara bien posterior. Pero sí, si lo pones acá, pero si lo pones, por ejemplo, lo puedes mover en el pulso más intercostal. No, pero las que mueve son B4, B5 y B6. Y la B6. No, B7, B8 y B9. Para el otro lado, para eso las pongo anterior. ¿Para qué voy a poner B7, B8 y B9 acá atrás del lado derecho? No he visto eso. Eso no lo he visto. Es decir, yo quiero que ustedes se lleven que el bloqueo de rama derecha tiene de típico esto. Complejo RS, R' en B1, B2 y un eje que puede estar o no a la derecha. Ahora, si esto está RS, R', el tamaño del QRS será, recuerden que yo les hablé a ustedes que el QRS tenía un tamaño ¿de cuánto? Hasta 0,12, 3 cuadraditos. ¿Cómo será la conducción? Si está bloqueado, ¿cómo será el QRS? Ancho. Por tanto, un QRS mayor de 0,12 segundos. Un QRS mayor de 0,12 segundos con el patrón típico RS, R'. RS, R'. Pero solo una duda. La prima que decís tiene otra onda R. Que tiene otra onda R chiquita atrás de la onda R. Esto es primo, en matemáticas se llama así, no sé. R', para diferenciarlo de la R original. RS, R'. Es como que la conducción del ventrículo derecho conduce primero, se despolariza primero, hay un trastorno y después del esfuerzo de la cavidad se acaba de despolarizar. Entonces, RS, R'. Ahora, el bloqueo completo de rama izquierda. Bloqueo completo de rama izquierda. Eje desviado a la izquierda. Eje desviado a la izquierda. Porque es lo mismo. Si tengo bloqueado esto aquí, el ventrículo derecho tiene que esforzarse para poder conducir y terminar de despolarizarse. Por tanto, un eje desviado a la izquierda. Un complejo QRS ancho mellado. Complejo QRS
ancho mayor de 0,12 segundos, un complejo QRS ancho mellado, ¿saben? Como el, ¿cómo se llama? Machete, Ah, machado. Não, ele vai falar tipo assim, cortar. lo que pica la hierba. Ele quer saber a forma. Cuchillo, Facão. Facão. Grande. Ya, el faca cuando está, en vez de tener los dientes bien finitos, luego esto está así. En mi casa tengo uno que está así. Ah, Nos tipo, cortamos el hueso, lo acabamos. É Entonces, tipo eso uma quiere faca decir velha. mellado, lo vemos así, mellado, con melladuras el complejo QRS. En vez de estar así, está mellado, está ancho, un QRS ancho, mellado. Ahora, ¿en qué derivaciones estaría yo viendo eso? ¿En cuál? De 1. Todo lo que aparezca en D1, ¿dónde más lo voy a ver? ABL. ¿Y dónde más? B5 y B6. Luego desde B4. Es decir, en la parte izquierda, toda esta parte izquierda, D1 a OBL que mueren aquí, B4, B5 y B7. Es decir, cuando yo tengo un paciente con un QRS ancho, mellado, más de 0,12 segundos, localizado sobre todo en esa zona, estoy pensando en un bloqueo completo de rama izquierda. Ahora, un detalle de la clínica de estos bloqueos. Un detalle de la clínica. El bloqueo completo de rama derecha es siempre fisiológico. Si nos hacemos un electro ahora todos, en un alto por ciento vamos a tener un bloqueo de rama derecha. Y no traduce nada, no quiere decir nada. Ni se lo decimos al paciente, solo se lo decimos al familiar. Le decimos al familiar, mire, su papá tiene un bloqueo de rama derecha, pero eso es normal, ni se preocupe. No hay que ponerle tratamiento, no hay que hacer nada. ¿Ya? Es decir, que un alto por ciento es fisiológico. Ahora, un bajo por ciento, si viene con clínica de TEP, Gracie, ¿cuál es la clínica de tromboembolismo? Igor, ¿cuál es la clínica de tromboembolismo? Acuérdense que ustedes yo fui bueno, acepté las justificaciones de los que faltan, pero ustedes tienen compromisos conmigo y es estudiar. Porque yo autorizo, váyanse para Brasil, vete, no hay ningún problema. Pero conmigo el compromiso es estudiar, no queda de otra, para yo entender que lo que yo hice estuvo bien hecho. Entonces, este paciente cuando viene con clínica de dolor precordial, taquicardia, hipotenso, pálido, frío, sudoroso, con hemoptisis, ¿verdad? Que yo pienso que es un tromboembolismo pulmonar, entonces deja de ser fisiológico el bloqueo de rama derecha. Recuerden, si ustedes buscan en lo que vi ayer de TEP, les debo haber dado que la forma típica, no clásica, podría comportarse como un bloqueo completo de rama derecha. Taquicardia sinusal. Por tanto, esa relación hay que tenerla siempre presente. Bloqueo de rama derecha y no se siente nada fisiológico. Bloqueo de rama derecha y se siente clínica, deja ver si no es un tromboembolismo. Dime, Iago. Derecho. Ahora, este otro, este siempre es patológico. Este sí nunca es fisiológico. Bloqueo de rama izquierda es una forma clínica. Es una forma clínica de cardiopatía isquémica. Es una forma clínica de cardiopatía isquémica. Por tanto, si me viene al cuerpo de guardia un paciente con dolor precordial y un bloqueo de rama izquierda que no lo tenía antes,
para mí es un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Usted se queda ingresado, lo voy a seguir con electro, le voy a poner tratamiento, no lo trombolizo porque no tengo certeza de que es un infarto, no tiene supra a nivel del ST, ¿verdad? Pero se queda con el resto del tratamiento, le manejo el dolor, le manejo la presión, le manejo todo lo que tenga alterado, y a partir de este momento le estoy diciendo, usted tiene una cardiopatía isquémica al paciente. Entonces, si llega, usted trata como un infarto Lo hasta... trato como un infarto sin trombolítico. Sí, hasta tener certeza si es o no. Si es o no infarto. Si al final era un infarto, bien, lo trato como infarto establecido. Si no era infarto, le digo, usted no está infartado, pero sí tiene una cardiopatía isquémica y lleva nitrito, lleva nitrato, lleva el betabloqueador o el anticálcico, lo que le vaya a poner. La aspirina, la estatina. ¿Entendido eso? ¿Entendido esto? Sí. Ya. Muy bien. De a poco. ¿Ya? Extrasístoles. Los extrasístoles pueden ser auriculares y ventriculares. Auriculares y ventriculares. Entonces los extrasístoles también se le llaman contracciones prematuras. Contracciones prematuras. Miren acá, si yo estoy diciendo que es una contracción prematura, ¿cuál de estas tres contracciones, la 1, la 2 o la 3, es prematura? ¿Cuál? La 2. Es decir, esta contracción debió de haber nacido aquí, ¿verdad? Debió de haber nacido aquí para que fuera más o menos regular. ¿Qué le pasó al latido ese? Se adelantó a su nacimiento. Es prematuro. Claro, lo identificaron bien, es muy fácil de identificar. Nace, ya después aquí sigue todo normal. Pero este latido nació antes de tiempo y todo lo que nace antes de las 37 semanas es prematuro. ¿No? En obstetricia. Ya todo lo que nace antes de las 37 es prematuro. Bueno, este nació antes de la frecuencia que le correspondía. Se adelantó. Por tanto, el primer criterio es que hay un latido prematuro. Es una contracción prematura. 1. Contracción prematura que nosotros la identificamos. Segundo criterio. Tiene onda P. Este latido, el prematuro, tiene onda P. No, esto es auricular. Este latido tiene onda P, tiene un QRS estrecho, normal, y tiene una onda T positiva, normal. Así que este latido es muy fácil de identificar. Es prematuro, tiene onda P, tiene QRS estrecho, tiene T positiva. Y como quinto vamos a ponerle que se parece al complejo de base.
controlar 4 onda positiva. Onda T positiva. Onda T positiva, y el complejo se parece mucho al complejo de base, lo que pasa es que es prematuro. ¿Entendieron eso? Sí, parece. Ahora, ¿ya? Sí. El ventricular. Primer criterio del extracístole ventricular. Es una contracción prematura, ¿verdad? Él debió nacer aquí y se adelantó. Es prematuro. El ventricular. Estoy hablando ahora del ventricular. Es prematuro, se adelanta al complejo, al latido, a cuando le tocaba. ¿Tiene onda P? No tiene onda P. Esta es la T del complejo anterior. No tiene onda P, a diferencia del auricular que tenía. ¿El QRS es estrecho? No. QRS ancho. ¿La onda T es positiva? Onda T negativa. Se opone al QRS. Onda T negativa. ¿Se parece al complejo de base? Distinto al complejo de base. Entonces los criterios son totalmente diferentes. Es lo contrario del auricular y del ventricular. Las causas de los extrasístoles son las mismas que puse ahorita aquí. Las frecuentes: tabaquismo, alcoholismo, droga, estrés, café. ¿Cómo se quitan los? No llevan tratamiento. ¿Cómo se quitan? Modificando estilo de vida. Ahora, si tengo un paciente con extrasístoles muy frecuentes, sean muy frecuentes, con deterioro hemodinámico, extrasístoles con deterioro hemodinámico, estos sí llevan tratamiento, y el tratamiento de elección son los beta bloqueadores. Si tengo un paciente con extrasístoles, sobre todo ventriculares, con deterioro hemodinámico, taquicardia, hipotenso, dolor en el pecho, falta de aire, ese sí lleva tratamiento, y entonces valoro el uso de los beta bloqueadores. ¿Qué me va quedando, Julia, además de la fibrilación ventricular? ¿Cuál quedaba? ¿Ya? Bueno, un paciente que nos llegue a nosotros con parada cardiorrespiratoria, muy probable cuando le ponga el monitor, lo que vaya a ver en el electro sea esto. ¿Qué estoy viendo? Nada. Yo no puedo identificar, no hay ondas perceptibles, yo no puedo identificar ni ondas, ni complejos, ni segmentos, ni nada. Si yo tengo un paciente que me llega muy mal a mi consulta o a mi cuerpo de guardia, a donde esté trabajando, pálido, frío, sudoroso, foqueando ya ahí, no le siento pulso, no tiene TA, está en parada cardíaca o preámbulo de parada cardíaca, y le pongo mi monitor y no veo nada, lo que veo es una fila de cosas ahí seguidas una tras de la otra, yo le digo rápido a mi enfermera, mi paciente está en fibrilación ventricular, y eso es contrachoc eléctrico, desfibrilación, no queda de una. Algunas veces junto a esto le estamos poniendo amiodarona, le estamos poniendo lidocaína, otras drogas, pero esa es desfibrilación. Si tengo un desfibrilador, es desfibrilación. Por tanto, esta arritmia es el estado final de cualquier cosa.
Es lo que llega finalmente a algún paciente con un infarto, puede llegar a un momento, un paciente con cualquier otra entidad La fibrilação. ventricular. Esto sería fibrilación ventricular, donde yo no puedo identificar ondas, segmentos, intervalos, ni nada puedo identificar. Y el paciente clínicamente está muy mal. ¿Entendido esto? Dudas relacionadas con esta temática. Entonces, estudiar todo este contenido. Los que quedaron pendientes del grupo de ayer de práctica en mostrar un resumen se quedan ahora para que me lo muestren. ¿Ya?